De, Sí. de hecho, o sea, ¿cómo explicarías el cambio que ha vivido Jesús, ¿no? Cuando empezó en su primera clase a lo que es Jesús actualmente como profesor. O sea, ¿qué podrías decir de cómo empezaste el primer día, el cambio, ¿no? A lo que eres ahora? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo has vivido? Buah, la verdad, el primer año que yo entré, bueno, el primer día, ¿no? Sobre todo, lo del primer día es unos nervios increíbles. Además, yo me acuerdo, entré en un instituto, era concertado en este caso, pero movidito, bastante movidito, aquí en Sevilla, en Parque Alcosa. Y todos los profesores me decían que la clase con la que iba a empezar, además, eso era como entrar en Siria, en plan de súper movido y tal. Y, y claro, va un poco con los huevos aquí, ¿no? Pero, y era como desde el principio tenés que ir como, vamos, con la katana sacada y con la escopeta sacada. Pero bueno, al final era un poco como jugar ese baile, ¿no? Estás como poniendo una distancia enorme desde el principio para a la vez intentar entenderlo, escucharlo y comprenderlo, ¿no? Claro. Pero siempre poniendo límites. Es cierto que yo creo que si te desfasas un poco de un lado, lo has perdido y vas a ser un estúpido para los alumnos. Y si te cedes también del otro lado, se te van a subir aquí, ¿no? Entonces hay que buscar siempre como ese punto de equilibrio. Y yo al principio era como que tenía muy presente eso. El Jesús del primer año estaba muy preocupado por ese aspecto, pero bueno, más o menos lo supe virar bien. Y luego también estaba como muy motivado, ¿no? Como profe novato de que quiere hacer un montón de cosas nuevas y diferentes y tal. Y es verdad La que al ilusión del principio, principio, ¿no? claro, efectivamente, la ilusión del principio. Y es verdad que luego te da un poco de bruces con la realidad porque tienen una superestructura por encima, ¿no? Que podemos empezar con dirección o departamento, o jefatura de departamento o dirección o lo que sea y nos podemos poner más metafóricos ya un poco y más filosóficos de lo que representa la superestructura de lo que es el sistema educativo y el sistema social en sí, socioeconómico del país, ¿no? Y es cierto que con los años como que el Jesús súper motivado ya no tiene esa motivación exacerbada a lo mejor del primer año, es como que soy más realista, ¿no? Es cierto que me doy cuenta de muchas cosas que me parecían súper guay, me he dado cuenta que aprendizaje pues, podía causar poco y otras cosas que a lo mejor yo criticaba más, pues sí pueden causar un aprendizaje un poquito mayor. Entonces como que vas poco a poco regulando un poco como tus ¿Tienes algún máximos y ejemplo, tus o mínimos. sea, de lo que acabas de decir? O sea, cosas que hayas cambiado, que antes no creías y ahora sí. Pues mira, por ejemplo, yo al principio tenía una idea de que los deberes, ¿no? Y las tareas llevadas para casa me parecían que no eran realmente útiles porque los chavales tenían que descansar, ¿no? Y que también tienen que tener una vida más allá de lo que es la escuela y que son adolescentes y tal. Y entonces yo era una de las personas que mandaba pocos deberes. Luego me he dado cuenta que los alumnos necesitan también poner en práctica eso aparte de en clase. ¿Qué pasa? Que luego también te encuentras con una realidad en la que una gran parte de esos alumnos no trabajan en casa realmente. Entonces, ya entraba como esa parte ya del profesor más de que tiene que estar controlando el trabajo diario de los alumnos en su casa continuamente. Aparte que eso con una ratio súper alta, eso implica un trabajazo cuando tú estás en el aula, aparte, ¿no? Esa parte de ese vigilar de que estén hechas las tareas y tal. Pero te das cuenta que una gran parte de esas veces que hacían las tareas muchas veces se la hacían sus profesores particulares o las copiaban de los amigos, se la hacía el hermano de turno, o lo que fuera, ¿no? Y entonces realmente los alumnos no tenían un aprendizaje real de lo que estaba pasando. Entonces ahí fue como que pegó un viraje, pasé como una primera fase de los deberes no son necesarios. Una segunda la que decía, los deberes sí son necesarios. Y ahora me he dado cuenta que ni una ni otra, Hay sino que que creo que encontrar es el más equilibrio, ¿no? importante efectivamente es encontrar el punto de equilibrio de que ahí tiene que haber una responsabilidad por parte del alumno en su casa, pero realmente creo que es más importante el trabajo diario que hacen en clase, es como cambiar un poco el chip para que practiquen más en el aula en vez de estar todo el rato escuchando una chapa teórica. Y luego, sobre todo, que en sí que un alumno haga los deberes o no, no implica de que haya habido aprendizaje. Yo soy de los que en matemáticas, por ejemplo, no es de ¿ha hecho los deberes o no? Sino de un día aleatorio, pues explícame si está hecho, por qué lo ha hecho así. Explícame por qué. Claro, eso los alumnos se acojonan. Pero, Claro, pero porque realmente. Uy, es un muy perdona. buen enfoque.
la Claro, verdad. pero en realidad es que a mí me da igual que haya hecho los deberes o no. A mí lo que me importa es si se ha causado un aprendizaje en la tarea o no. Incluso me han venido alumnos a veces diciendo, profe, es que no he hecho los deberes. Y digo, pero tú sabes lo que son las leyes de los gases. Sí, digo, venga, pues ahora le pizarra y vas a hacer tú el ejercicio. Pero no lo he hecho. Y digo, bueno, vale, me lo vas a contar cómo se hace. Con tus Incluso yo a lo mejor palabras, le hago ¿no? un poquito Sí. de... Yo incluso le puedo guiar un poco y tal y cual, pero al final es que el alumno incluso improvisando sobre la marcha y dándole yo 4 pautas, que al final se note que está aprendiéndolo. No es tanto él ha hecho los deberes o no, sino es, ¿había un aprendizaje o no? Yo Quizá creo hay que un esa es mayor la impacto. clave. Hay un mayor impacto, sobre todo cuando creas ese tipo de momentos en los que Claro, se le graba al alumno y se acuerda más del aprendizaje en ese momento que claro. Que las en 2 semanas todo que se ha tirado haciendo deberes, eso. efectivamente.